alumnos, padres de familia, muy buenos días. Hoy, jueves 18 de junio, nos toca el área de comunicación. Para recordar que nuestro proyecto se titula Difundimos cómo las comunidades responden a los retos que se les presentan. Nuestra sesión de hoy día se titula Leemos cartas para conocer sus características. En las actividades anteriores lograron identificar cómo las familias y las comunidades desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad enfrentan diversas dificultades, las cuales han sabido superar con mucha fuerza, conocimiento y actitud. Luego averiguaron la explicación del funcionamiento y los beneficios de los invernaderos y los huertos escolares. Hoy vamos a conocer una mejor forma de expresar por escrito nuestras ideas y pensamientos. Leerás 2 cartas para conocer sus características y su estructura. Nuestro propósito, es decir, lo que queremos aprender hoy día es identificar las características y la estructura de la carta. Acá he hecho un pequeño resumen sobre la carta. La carta es un medio de comunicación escrita que se da entre 2 personas. Uno es el emisor y el otro es el receptor. Las características de una carta son: debe ser breve y precisa. Se organiza con claridad y concisión, precisión y exactitud. Busca dar información completa. Recurre a un vocabulario exacto y cortés. Usa oraciones completas, organizadas correctamente. No abrevia las palabras. Utiliza una puntuación adecuada al sentido de lo que se requiere expresar. Miren, esto es muy importante. Entonces, para poder expresarnos bien, para que nuestro receptor sepa lo que le estamos diciendo, debemos escribirlo con todas las reglas de puntuación para que pueda entenderlo. Nos está diciendo pues que también la carta debe ser bien clara, bien específica. Una carta tiene la siguiente estructura o partes, ¿no? Uno es el encabezamiento, y en el encabezamiento va el membrete, va la dirección del destinatario y la fecha. Después tenemos el saludo, tenemos el cuerpo o texto, la despedida y firma. Entonces miren, esto es muy importante que conozcan sobre qué es la carta, sus características y sus elementos o estructura de una carta. Existen diferentes tipos de cartas, ¿sí? Tenemos una carta de presentación, una carta de agradecimiento, una carta de recomendación, una carta de despido, una carta de disculpas, etc. Hay más tipos de cartas. Van a leer ustedes pues la carta 1 y 2 que se les ha mandado a su respectivo WhatsApp. Ustedes deben ya haberlo escribido o imprimido. Entonces tenemos que leer esas 2 cartas para que ustedes se den cuenta sobre sus características y su estructura.
de una carta. ¿Ok? Después de haber leído y analizado estas dos cartas, pues vamos a responder algunas preguntas, como ¿de qué crees que tratará la carta 1? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o quiénes estará dirigida? El 2, ¿de qué crees que tratará la carta 2? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o a quiénes estará dirigida? ¿Con qué propósito leerás las cartas? Mire, son preguntas bien simples, que pueden contestarlos de acuerdo a la pequeña clase que se les ha hecho ahí y también en las lecturas. Y por último, la 4 dice, completa las preguntas del siguiente cuadro. Yo acá he hecho el cuadrito, ya ustedes tienen que arreglarlo, hacerlo más proporcional. Acá yo le he dado poco espacio para responder, ustedes tienen que darle más espacio, porque la pregunta, miren, ¿qué escribe el autor al empezar la carta? Es decir, ¿qué escribe el autor al empezar la carta 1? La carta 2, entonces debe tener más espacio, ¿sí? Por favor, déjenle más espacio. Y así, contestar las diferentes preguntas a donde corresponde. Todas estas preguntas es para la carta 1 y las mismas preguntas es para la carta 2. Entonces no se olviden, por favor, de dejar más espacio. Yo acá en la pizarra no me alcance porque le he hecho de este tamañito, ¿ok? Ojalá que con esta explicación haya quedado claro sobre lo que es una carta, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos o estructura de una carta. Es muy importante porque a veces nosotros necesitamos escribir a amigos, a parientes, ¿no? Familiares, primitos. Entonces tenemos que saber cómo empezar y cómo terminar una carta. Ojalá les haya sido de provecho esta explicación para ustedes. Nos vemos mañana viernes y vamos a trabajar el curso de matemáticas. Gracias por escuchar y que les sirva bastante esta explicación en el desarrollo de las preguntas. Hasta mañana.